aprendizaje profundo. Entonces, voy a contar un poco de la historia de Kiwi y vamos a tratar de llegar rápidamente a la parte técnica. Entonces, ¿quién soy yo? Creo que me presentaron, mi nombre es David Cardoso, soy ingeniero de aprendizaje de máquinas en Kiwi Campus. Pueden encontrar en LinkedIn y Twitter. Tengo un background en matemáticas, en física y pues trabajé un tiempo como en la industria de InfoSec. Vengo aquí pues presentando un trabajo completo que no podría haber sido sin la ayuda de mi equipo. Entonces, para presentarlos es Carlos Álvarez, que es líder de inteligencia artificial en Kiwi Campus, Juan Galvis, que es el líder de robótica, John Bentancur, que es nuestro ingeniero de visión por computadora, Andrés Rengifo, que es nuestro líder de hardware, y Juan Jurado, que es nuestro ingeniero electrónico. Entonces, esta es un poquito de mi agenda. Vamos a ver un poco pues, qué es Kiwi, para aquellos que no saben qué es Kiwi. El problema que yo trato de resolver en la empresa, en particular, es el problema de la última milla. ¿Cómo carajos terminamos con robótica? Visión por computadora, redes convolucionales, Jetson TX2, el desarrollo y el producto final. Entonces, empecemos. Primero empezamos pues Kiwi Campus. Éramos literalmente una compañía, una startup en Colombia que hacíamos entregas de comidas o favores al mejor estilo de Rappi, pero pues como un poquito antes, en universidades. Entonces fácilmente tú eras un estudiante, en este caso de la Universidad de los Andes, y decías, tengo hambre, pidamos por Kiwi. Eso mandaba una notificación a un montón de keywords, que los que ven acá. Y ellos entonces hacían por la universidad varias entregas a mano, fotocopias, comidas, cualquier cosa que se te ocurriera. Entonces, nuestro plan en particular es el mercado de entregas es de cerca de 1.2 trillones de dólares. O sea, es gigantesco. Si empezamos a segmentar un poquito este mercado, vamos a ver de que hay por lo menos, de esos 1.2 trillones, casi el 40% se enfoca en entregas cerca de campus universitarios. Entonces, segmentemos un poquito más, vamos a encontrar de que hay más de 3.000 universidades en los Estados Unidos, 700 de ellas tienen más de 15.000 estudiantes, es decir, que son activas en estar pidiendo cosas, y eso llega sobre sus 56 billones de dólares. Entonces, nuestro objetivo es, bueno, tratemos de coger algo de este mercado y nuestra apuesta es, hagamos entregas por menos de $1. ¿Qué tan grave puede ser? Entonces decidimos aplicar todo este modelo que estábamos realizando en Colombia. Estábamos ya en la Universidad de los Andes, en EAFIT, en Cali, en la Universidad del Valle e incluso en Chile. Y dijimos, bueno, nos queda el mercado grande que estábamos hablando hace un momento y es el de Estados Unidos. ¿Qué tan grave nos puede ir tratando de hacer entregas en Estados Unidos? Y la manera en cómo elegimos Silicon Valley fue porque random. y salió irnos a Silicon Valley. Entonces les muestro, esta fue la primera oficina de Kiwi en Silicon Valley. Literalmente compartimos ese yoga mat. Estos son los tres co-founders de Kiwi, Felipe Chávez, Sergio Pachón y Jason Oviedo. Entonces Felipe es nuestro CEO, Sergio Pachón es nuestro Chief of Operations y Jason Oviedo es el líder de tecnologías, más conocido como CTO. Entonces llegamos allá y tratamos de decir, bueno, vamos a montar Kiwi con personas, vamos a hacer entregas en Estados Unidos, ¿qué tan grave nos puede ir? Entonces esta es la primera iteración, estos fueron los primeros keywords en la Universidad de California at Berkeley. La Universidad de California at Berkeley es la mejor universidad pública en el mundo, entonces dijimos, bueno, hay campo, hay material. Y pues esa fue la primera iteración. Primer semestre 2016-2, si no estoy mal. Y esos eran nuestros keywords, entonces ellos recibían notificaciones de gente que quería pedir comida, ellos las hacían, los buscaban e incluso nosotros salíamos a hacer órdenes manuales. ¿Cuál fue el problema? Fallamos rotundamente. Gastamos todas nuestras tarjetas de crédito, no había un solo peso en las cuentas, el yogamat ya estaba totalmente sudado, ya no había manera en cómo podíamos llegar, y la razón fue la siguiente, como si hacemos un post-mortem de lo que pasó en Estados Unidos, es lo siguiente. Hacer entregas cuesta por persona, a una persona que hace entregas hay que darle $25. La gente en la Universidad de California Berkeley es extremadamente ocupada. Cuando en Colombia conseguíamos
120 estudiantes, 150 estudiantes que en su tiempo libre querían ser kiwis. En la Universidad de California teníamos menos de 30 y eso era peleado ahí buscando gente y las personas hacían menos de 3 órdenes por hora. Entonces, pues llegar a la marca del $1 fue horrible y fallamos duro. Y este es creo que el aprendizaje profundo de todo esto es que la cosa difícil acerca de las cosas difíciles es que no hay ninguna fórmula para lidiar con ellos. Entonces, no hay ninguna manera en que nosotros pudiéramos haber como previsto, pues se puede haber previsto, pero no hay ninguna manera en cómo lidiar con ese fracaso. Entonces empezamos a hacer y digamos, bueno, ¿qué habremos hecho mal? Empecemos a identificar factores. $25 por persona, es insensato. Entonces, buscando un poco en la academia, encontramos que este problema pues es ya conocido en Estados Unidos. Entonces, si van a hacer una startup, también revisen la academia. Entonces, se llama el problema de la última milla. Entonces, nuestra meta es el costo de entrega menos de $1. Si ustedes pueden fijar y empiezan a distribuir costos, digamos, supongan que traen un paquete de China hasta Colombia, la mayor parte del costo está en el 40%, el 40% del costo está en la finalidad de ese trayecto. O sea, lo difícil no es que coja el vuelo transatlántico desde Shenzhen, China, hasta Bogotá, en la oficina de DHL, sino tener la persona ahí que coja el producto y lo lleve hasta su casa. Entonces, pues en Estados Unidos, como lo vimos por encima, era que los couriers o los que entregaban era $8 por hora. Necesitaban parquear a veces sobre el campus y esperar a las personas y a veces demoraban hasta 36 minutos entregando deliveries. Entonces, en una idea loca, en una de nuestras infinitas borracheras y infinita sabiduría dijimos, ve, ¿por qué no hacemos robots? Wait, what? ¿De verdad? ¿Robots para entregas? Entonces, claramente algo cliqueó en ese momento y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Entonces dijimos, bueno, al final de cuentas no es rocket science, o sea, ¿qué tan difícil puede ser? Entonces esta es la primera interacción del robot. Literalmente cogimos una canasta de Ikea, un celular con una videollamada por Skype y un motorcito con un Arduino. Y bueno, vamos a hacer entregas, este es nuestro minimal volume product, ya este es nuestro último aliento, si no funciona quedamos endeudados. Entonces, este fue después de haber desarrollado este primer robot, desarrollamos este siguiente y hicimos 10 de ellos. Y veamos, Jesus, qué pena. Desarrollamos 10 de ellos y pues... ¿Alguien sabe? ¿Tienes algún mouse o algo? Sí. Ya, listo. Te voy a pedir que me ayudes en los días. Entonces, ¿para que escuchen? ¿No hay audio? ¿Tampoco hay audio? El audio. Esto está sin volumen, ¿no? Espera, sí, ¿dónde lo subimos? Dale, ya. Sí, es que mi presentación sin videos se van a aburrir un poco con mi tecnicismo. Entonces, para que vean un poco, vale. They say the wheels of progress turn slowly, and for now, in Berkeley, they're sticking to the sidewalks. Introducing Kiwi Campus, a new company that uses small robots to pick up food from Telegraph Avenue restaurants and deliver it to people in a 1.5 square mile area of the UC Berkeley campus. The idea was born when Felipe Chavez ordered a $10 burrito and had to pay another $10 just to have it delivered. And then what's kind of shopping? Entonces ese fue el burrito que nos dio la idea, aunque con un par de cervezas encima. Pero fue el burrito que nos dije, o sea, ¿cómo así? $10 un burrito, $10 la entrega. ¿Qué carajos? Entonces, aquí es entonces donde dijimos, bueno, ¿de qué manera hagamos robótica? ¿Cuál es el estado del arte
en ese tipo de cosas pues, para la navegación por robot. Entonces aquí entra pues, la era del aprendizaje profundo, que es el tema en el cual yo me especializo. Y pues mi tarea, yo me enfoco en la autonomía para navegación y entregas, haciendo visión por computadora. Antes estaba estudiando matemáticas en los Andes, entonces iba a clase y terminaba aprendiendo ruso. Entonces pasé de dictar cálculo vectorial a hacer este tipo de cosas. Uy, berraco. Sí. Sí. Entonces, la primera iteración, ya. Entonces, como pueden ver, el carrito que teníamos antes era una videollamada con celular y pues la razón que yo entré a la empresa es posible resolver tareas de navegación a punta de aprendizaje de máquinas, es posible aprender representaciones que puedan hacer ese tipo de cosas. Entonces nos movimos a este robotcito que en vez de tener un celular tenía una Raspberry Cam, era una Raspberry. En esa época pues TensorFlow no estaba compilado para las arquitecturas ARM, entonces ciertamente me volví medio experto en solucionar cosas de Makefiles y Basel sobre TensorFlow. Entonces si alguna vez tiene algún problema, necesita compilar TensorFlow para alguna arquitectura rara, estoy a un email de distancia. Y el primer modelo más o menos que salió bien en ese momento pues había dicho, bueno, tratemos de explorar datos, capturando datos aquí en la Universidad de los Andes, en el sótano, en un sótano de ingeniería, a ver cómo nos va. Y entonces era un modelo, un perceptrón de varias capas, no convolucional, sino totalmente conectado, y ese fue el primer resultado que obtuve. Muy bien. Entonces, un poco de esa idea, ver un modelo simple o algo que pues, prácticamente estaba overfiteando, para ser sincero, pero es posible aprender representaciones para la navegación. Entonces, si ustedes van al campo de la academia, la visión por la computadora en estos momentos, y voy a leer esta frase que me encanta mucho porque creo que resume el estado de la visión por computadora en estos momentos. Entonces, ¿cómo un computador exactamente ve? La cosa es de que ningún investigador en estos momentos de visión por computadora de verdad tiene alguna idea de estos métodos de aprendizaje profundo, como ven. Entonces, para mí, el autor yo lo veo como es la química y la alquimia. Entonces, durante la alquimia sabíamos producir ciertos elementos, veíamos veíamos cierta transformación de elementos, no teníamos ninguna teoría por debajo, lo utilizábamos y la verdad yo estoy esperando en el momento en que se desarrolle toda esta teoría y ver la química de verdad de esto. La otra analogía es nosotros desarrollamos puentes incluso antes de toda la mecánica estructural. Pues la mecánica estructural tomó mucho tiempo en desarrollarse, de verdad yo estoy viendo la etapa en cómo entendamos de verdad cómo funciona la visión por computadora. Entonces mi campo de área, mi investigación generalmente se basa en imágenes naturales. Entonces cuando uno va a acercarse a estos proyectos, pues como mi formación es bueno, ¿qué tipo de datos estoy observando como científico de datos? ¿Qué invariantes puedo encontrar? Entonces una imagen natural tiene las siguientes estadísticas. Tiene invariante de traslación, o sea, si cojo una imagen y la roto, voy a tener una imagen, no va a tener ruido blanco. Puedo hacer recortes y incluso aún obtener imágenes naturales, dilataciones, contrastes, rotación, escala y brillo. Dejo dos papers que generalmente hacen este resumen de estadísticas de imágenes naturales y cómo entendemos que es una imagen y no un ruido blanco. Y pues apenas uno empieza a leer estas estadísticas, uno dice, bingo, la operación que voy a utilizar ahí es la convolución. Entonces, aquí creo que hay gente muy experta en convolución y que viene del área del aprendizaje profundo. Aquí voy a hacer una pequeña observación para todos aquellos que pues están iniciando.
Cuando vayan a buscar en la literatura convolución en Machine Learning, nos referimos de verdad a una cross-relación. Entonces, aquellos que vengan de la parte del procesamiento de señal digitales, la convolución que ustedes ven en Machine Learning es cross-relation. Simplemente tomen la traspuesta y ahí obtienen pues, la operación que yo me estoy refiriendo acá. Entonces, es una mala cosa de la comunidad, pero pues se quedó así. Entonces, cuando definimos convoluciones, tenemos que definir un kernel de convolución. Estos parámetros definen qué operaciones estoy haciendo sobre la imagen. Entonces, estoy moviendo una ventana que se está moviendo sobre la imagen y generando mapas de características. Entonces, ¿por qué realizamos esto? ¿Cómo empezamos a desarrollar habilidades o sistemas de visión sabiendo que la operación que vamos a utilizar básicamente es la convolución? Entonces, podemos entender esto y nuestra inspiración va a ser, pues lo único que tenemos de sistemas de visión son los naturales. Entonces, entendamos cómo es el camino biológico visual. Entonces, aquellos que vengan de la parte de medicina sabrán que pues, la parte de visión generalmente empieza en la parte de atrás del cerebro, va por los lados izquierdos que se llaman los caminos verticales y termina en la parte superior donde se empieza a decir que aquí se empieza a ver la interpretación de imágenes. Estudios como el necocondritón de Fukushima empiezan a observar de que este tipo de cosas observan una característica jerárquica, es decir, las primeras partes en que uno empieza a notar la visión por estas partes, uno empieza a notar lo que son líneas, círculos, y empieza uno a coger este tipo de representaciones para formular información compleja, como lo puede ser un carro, como puede ser cualquier otro tipo de objeto, pero lo importante es de que entonces vamos a coger, estamos transformando cosas básicas y a medida que a medida de ese nivel jerárquico empezamos a detectar cosas un poquito más complejas. Los primeros filtros de una red convolucional cuando entren es una muy buena técnica de debugueo, revisen que les estén dando un filtro de Gabor. Entonces, para aquellos que ya están un poquito más avanzados en el tema. Entonces, buscando un poco la literatura, entonces buscando arquitecturas para la navegación. El primer modelo que implementamos en Kiwi se llamaba PilotNet. Entonces, una arquitectura que pueden ver aquí definida. Tenemos 3 imágenes, hacemos una normalización HSV. Nuestros experimentos, la normalización no funciona, entonces quitamos esa parte de normalización. Entonces, siempre tengan en cuenta de hacer experimentos bien dados para mirar qué filtros o qué capas de sus redes son necesarias. Convolucionales, después convertimos estas imágenes de mapas características entre vectores y pasan a una densa y tratamos es un problema de regresión, tratamos de predecir el steering control. A nivel de arquitectura, no la arquitectura de Deep Learning, sino a nivel de arquitectura de cómo grabamos los datos, entonces utilizamos 3 cámaras de frente y empezamos a grabar cámaras de izquierda, centro y derecha. Y con esas, entonces, las imágenes de las cámaras izquierdas, lo que hacemos es, cuando el robot empieza a ver imágenes de la parte izquierda, hacemos una modificación del steering control para que sea a la derecha. ¿Esto por qué se hace? Es porque generalmente si solamente lo entrenas con cámaras centrales, en el momento que se salga de un camino bien definido no va a tener manera de cómo recuperarse. Entonces, agregar cámaras izquierda y derecha agrega nociones de recuperación de caminos. Hacemos un data augmentation un poco agresivo, vamos a verlos en los videos. Red convolucional, steering control y después hacemos filtros y pues un poco más de la parte de control. Entonces, pues dijimos, ¿será que esta arquitectura funciona? Entonces, ya teníamos el robot desarrollado, cogimos un simulador de Udacity, empezamos a recolectar datos y pues para probar todo nuestro sistema de controles. Entonces, como pueden ver ahí, el carro que está en el monitor es navegado por nuestra arquitectura, la red convolucional, y los controles van también como al simulador para el robot. Esto era para verificar que pues de verdad teníamos todo el control. Y esta fue nuestra primera versión nueva del QBot. Entonces dijimos, la arquitectura tal parece que funciona. Entonces ahí nos pasamos la pista autónomamente. Dijimos, bueno, vamos a mirar a ver cómo nos da resolviendo el problema
corner to corner. Entonces, vamos en el QBot 255, vean que este es el QBot 2, ustedes pueden imaginarse cuántos de esos han muerto en acción. Un poco para que se den la idea, esto es una Raspi Cam y está corriendo sobre una Raspi. Entonces, generalmente para que vean que no necesitan, a nivel de principio de producto, no necesitan algo tan, una GTX 1080, una 2080 para correr sus modos de Deep Learning. Aquí lo pudimos hacer inferencia y estábamos resolviendo algo interesante que era navegación de punta a punta. Entonces, pues ya vimos de que esto es extremadamente lento. Ya vimos de que esto es la navegación corner era extremadamente lenta. Entonces dijimos, bueno, estamos ya limitados por hardware. Ya no podíamos hacer procesamiento de video en la Raspi, ya estábamos literalmente quemando Raspis cada 4 o 5 semanas. Entonces dijimos, tratemos de averiguar qué es lo que más influye en nuestros procesos de cómputo y miremos si podemos desarrollar hardware único o si podemos encontrar algo en el mercado que nos satisfaga pues, nuestra razón. Entonces, viendo un estudio de la arquitectura que maneja el robot, entonces vemos que el 95% de la computación se van las convoluciones. Entonces, convolución 1, convolución 2, convolución 3, se está haciendo esas multiplicaciones y sumas todo el tiempo. ¿De qué manera podemos acelerar eso? Vean que las partes en las capas densas, que son las que tienen más parámetros, no necesariamente gastan mucho tiempo, son más en las convoluciones. Entonces encontramos la plataforma de NVIDIA llamada la Jetson TX2. Entonces la Jetson TX2 es una plataforma para embebidos que tiene 6 cores ARM, 256 GPU cores. En su momento era la última, ahorita salió la Javier que tiene 512 GPU cores y 12 ARMs y pues es extremadamente pequeña para todo el poder que entrega. Entonces esta es a nivel arquitectónico para aquellos que vieron arquitectura de hardware. Entonces esto es un modelo de la Jetson que es heterogéneo. En este sentido es que tanto la GPU y la CPU comparten memoria, entonces facilidad para aquellos que saben CUDA o aquellos que ya han utilizado OpenMPC. Fácilmente pueden acceder, la CPU y tanto la GPU pueden acceder a los mismos registros de memoria. Aparte de eso, pues tenemos procesador de video on-site, la salida I2C, SPI, GPIO, todo lo que va para el control del robot y pues chips enfocados totalmente a la producción de video, al procesamiento de video. Entonces, ya teniendo esta arquitectura dijimos, a ver cómo nos va. Entonces, esto fue nuestra... Uy, come on. Jesus. Entonces, viendo un poco, ya teniendo la Jetson dijimos, bueno, hagámosle, tenemos datos, tenemos poder de cómputo, a ver qué tal nos va. Entonces, esto fue nuestra primera entrega. Entonces, para que vean, este es el 106. Entonces, vean un poco cómo es la imaginación. Y esto es en menos de 2 años. Jesus. Entonces, lo que pueden ver ahí es un robot pasando la calle. La parte de visión, entonces, también aparte de la red convolucional que llama PilotNet para navegar, tenemos una red preentrenada por Google, MobileNet V2, que lo pasamos por un framework de TensorRT para acelerar y llegar a 22 frames per second. Lo que pueden ver ahí es un radar diseñado por John, por nuestro ingeniero de visión por computadora, y en la parte superior izquierda, tal vez no la puedan ver ahí mucho, lo que hacemos es, los modelos de Deep Learning para imágenes todavía no son entendibles, o sea, no existe un concepto de acontabilidad algorítmica. No te puedo dar yo decir por qué cogí a la izquierda, por qué cogí a la derecha. Pues lo que yo puedo hacer es tratar de medir cuáles son los píxeles que están midiendo más, que están tomando más acción en las decisiones del robot. Entonces, cómo funciona es, hacemos convolución, hacemos una deconvolución pointwise, hacemos pointwise con la imagen, tomamos average y a partir de un threshold empezamos a colocar una máscara sobre la imagen. Con eso nos ayuda a decir, bueno, la red se está confundiendo por sombras, la red se está confundiendo por personas, la red no está viendo este tipo de objetos. Entonces, puede que en este momento me haya un poquito adelantado para muchas personas, entonces voy a dar un pequeño resumen de los aceleradores de hardware y software que ocurren en este momento. Entonces, mi agenda cortica
en el tiempo que me queda, vamos a hacer un poco de recolección histórica acerca de los conceptos en arquitectura de computadores. Voy a colocar una terminología básica. Si tienen algunas preguntas, pues siempre estoy abierto a que me hablen. Cómo las operaciones de aprendizaje profundo son ejecutadas, la arquitectura es GPU de NVIDIA, el modelo de CUDA, y pues vamos a colocarlo todo al final y vamos a ver qué productos saca Kiwi con estos modelos. Entonces, aquellos que ya vieron ingeniería computacional, pues yo creo que esto les va a aburrir un poco, ténganme paciencia. Esta es la arquitectura von Neumann. Todo computador en este momento, como ustedes lo ven, cualquier computador que ustedes tengan en su silla sigue una arquitectura de von Neumann. Von Neumann fue matemático, economista, hizo de todo, incluso estuvo en los Andes. Y entonces, cómo funciona es la siguiente, básicamente el computador puede hacer o recoger de datos de memoria, encodificar y decodificar, ejecutar esas operaciones, lo que vemos en los lenguajes básicos como Assembly, llegar a memoria, sacar de memoria y escribir más. Y todo esto sobre un interrupt. Entonces, generalmente cuando yo doy clase de esto, un computador es un librito que tiene su instruction pointer leyendo cada palabra y la interpreta. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre con esta arquitectura? Hay muchos fallos, porque entonces solamente puedo hacer una instrucción por ciclo, ¿cierto? O puedo leer, o puedo ejecutar, o puedo interpretar, y pues se me da un ciclo en cualquiera de ese tipo de cosas. Entonces, por esa misma época empiezan a salir estos, pensemos diferente en cómo podemos hacer estas maneras mucho más rápidas. Entonces, para aquellos que ya saben TensorFlow, se les va a hacer conocido. TensorFlow se basó en esas arquitecturas, el equipo de TensorFlow se basó en la ejecución de Dataflow. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, tengo 6 instrucciones, cada una de algún registro, estoy leyendo y hago operaciones sobre esos 2 registros. R4 sobre R7 y lo guardo en R1, R1 en R2 y después lo guardo en R8. Entonces, si tuviéramos una arquitectura no más de von Neumann, se va a ejecutar esa instrucción paso por paso, ¿sí? Y lo que yo quiero que se den cuenta, no quiero que se mueva. Lo que yo quiero que se den cuenta es, la primera operación, si es muy costosa, me va a bloquear un montón de cosas que sé de antemano que puedo ejecutar en paralelo. Entonces, de aquí viene la idea que se llama Dataflow Graph. Entonces, es la misma idea en TensorFlow. Si tengo ya datos que puedo ejecutar mientras estoy esperando que algo ocurra, entonces vean que para la operación 5 puedo hacer R5 y R6 de una vez, mientras que la operación 1 que requiere R1 puede ejecutarla de una vez 2. Y vean que el primero, la instrucción 1 no me va a bloquear porque mientras ejecuto la operación 1 puedo ir de antemano haciendo la operación 3 y 5. Para aquellos que tienen un background en matemáticas, hay un paper que te demuestra que este es la mayor cantidad de paralelismo que usted puede obtener. Si me preguntan la prueba, nunca fui bueno con pruebas, entonces voy a pasarlo. Y esto se vuelve una forma en que empezamos a buscar ejecución en paralelo. Entonces, ¿qué maneras de ejecución en paralelo tenemos en estos momentos? Entonces, tenemos paralelismo automático, y es como hace TensorFlow. Defina usted su grafo computacional, defina qué datos necesita, defina sus transformaciones entre esos nodos que se vuelven operaciones, y deje que el compilador, el que lee, el que ejecuta las opciones, el que manda las cosas a GPU, las convierta en código paralelo. También existe que usted tenga más control sobre esos paralelismos, puede definir procesos o hilos, ¿cierto? O incluso puede ir un poco más abajo de ese nivel, que es utilizar las instrucciones de los procesadores, que es utilizar ABX, es decir, quiero hacer, digamos, voy a mostrarles el ejemplo. Digamos, veamos este código pues un poquito de C++, desde 0 hasta n, voy a hacer una suma y la voy a guardar en algún lado. Claramente esto es muy paralelizable. Entonces lo que va a pasar es, cuando yo lea esto y si tengo un buen compilador, él va a utilizar, y en vez de generar códigos directamente en el procesador que solamente utilicen add, lo que puedo hacer es puedo meter todos los datos en un double float, un big word, un word, y ejecutar una sola operación. Entonces eso se vuelve SIMD, Single Instruction Multiple Dispatch. Entonces trato de meter todo en un solo vector, lo opero en tantas unidades de ejecución que pueda obtener y obtengo resultado. Se vuelve totalmente paralelizable. Las diferentes formas de multithreading, entonces yo creo que ya muchos de ustedes las conocen. Superescalar, pues es simplemente instrucción, entonces si solamente hago un thread voy a perder ciclos de evaluación si tengo un procesador de 4 núcleos.
puedo hacer pues definiendo por threads, que incluso voy a tener partes que son vacías. Un poco más definido coarse grain, que esto es lo que va a pasar en las GPUs, y es que voy a ejecutar threads hasta que llegue un deadlock o un timeout y empiezo a cambiar y empiezo a hacer otra operación, cambio, entonces aquí empieza... Aquí lo que yo empiezo a ver es, empiezo a ejecutar thread 1, cambio, thread 2, cambio, thread 3, cambio, thread 4, para cuando vuelva a thread 1 ya debió cachear datos, revisar datos o esperar a alguna instrucción. El multiprocessing definido, pero aquí pues se hace mucho más difícil saber qué fue mal. Llega a fallar alguno de estos threads y, como dicen, llórelo porque el procesador queda bloqueado. Y pues simultáneo multithreading, que es control total sobre las operaciones que uno hace. Entonces ahora sí, veamos en aprendizaje profundo. Aquí pues todos son, creo que la mayoría ya conocen este tipo de aprendizaje profundo, deep learning. Entonces lo que yo tengo es imágenes, paso filtros y trato de generar outputs. Entonces, como pueden ver, esto es recontra paralelizable, porque literalmente solamente estoy haciendo operación punto con la ventana, generando números, y no necesito, digamos, saber los vecinos de los demás. Esto lo puedo repartir a tantos workers que yo quiera. Entonces, aquí es donde entra la revolución del deep learning. AlexNet, la primera red convolucional que empieza a romper el challenge de ImageNet. Creo que más de ustedes van a saber de esa historia que yo. Empieza a mostrarse de que ejecutar en paralelo y tener muchos datos y utilizar GPUs van a acelerar nuestras inferencias de GPU, nuestras inferencias de modelos de aprendizaje profundo. Entonces, vayamos un poquito más específico. Lo que yo hago es, otra vez, redes convolucionales. Veamos un poco la operación convolucional. Entonces, definido acá tenemos la operación convolución en 2D. Vamos a saber de que pues, si lo tratamos de implementar desde nuestra definición de matemática, es un 7 layers for loop. Que alguien se quiere animar, ¿qué tan grave es hacer esto? Pues esto es horrible, esto nunca termina. Pásale una imagen gigante y esto nunca va a terminar. Entonces aquí es donde uno llega y dice, bueno, ¿qué ha hecho la matemática en este campo? Podemos ver de que podemos definir la convolución como una multiplicación de matrices utilizando una matriz de Toeplitz. Entonces la matriz de Toeplitz es aquella que pues cerca de su diagonal es simétrica sobre la diagonal. Jesus. Es simétrica sobre esta diagonal. Tenemos el input, el filtro, y podemos pasarla en Toeplitz de esta manera. Entonces, flateamos nuestro filtro y hacemos la multiplicación que tenga sentido sobre la matriz. Desafortunadamente, tomar este approach va a tomar va a tomar más en datos que nuestra implementación naive. O sea, estamos sacrificando cómputo, estamos sacrificando memoria en pro de velocidad, pero pues la memoria en estos momentos es barata. Y como pueden ver, digamos, una operación como estas, si utilizamos nuestras técnicas de ejecución en paralelo, puede ser ejecutada por 4 hilos y que puede ser ejecutada en 16 threads en O log de n. O sea, eso es súper genial y es lo que hace TensorFlow por debajo. Entonces, este es el resumen. Utilizamos cualquier tipo de operaciones que trabaje optimizando operaciones de matriz. Va a ser extremadamente rápido para hacer nuestras operaciones de deep learning. Poco de álgebra lineal acá. Aquellos que hayan visto un curso de matemáticas aplicadas van a ver que van a ver la matriz de Toeplitz en todo lado. Entonces, conclusiones, la mayoría de algoritmos de aprendizaje profundo puede ser expresado como operaciones en matrices y que cualquier acelerador que tengamos sobre estas matrices va a acelerar nuestros procesos de inferencia en algoritmos de deep learning. Vayamos un poquito más abajo y veamos entonces por qué coger CPU, por qué ejecutar nuestros algoritmos en Scikit, en este tipo de cosas. ¿Por qué necesitamos estos aceleradores como GPUs, TPUs en cada uno de ellos? Entonces observemos un poco la arquitectura de la CPU. Entonces la CPU, por todo este desarrollo, está enfocada en hacer operaciones rápido, una sola operación tan rápido como sea posible.
Entonces, la ideología viene de esto. Supongamos que usted necesita viajar de Nueva York a San Francisco en un carro. Entonces, usted fácilmente puede ir en convertible y le va a tomar menos tiempo, pero solamente puede llevar una persona. Si usted coge un bus, puede que le tome más tiempo, pero pueda llevar muchísimas más personas. Entonces, esta se vuelve nuestra analogía de que la CPU se vuelve un carro, o sea, podemos hacer operaciones extremadamente rápidas, pero una sola, mientras que una GPU puede hacer operaciones mucho más lentas, pero que van a tomar, pero que pueden hacer cómputos sobre una gran cantidad de datos. Entonces, a nivel de arquitectura, la CPU generalmente se divide, si tienen un Intel o un AMD, esto va a variar según la arquitectura. Proceso de control, diferentes ALUs. Las ALUs son Algorithmic Logic Unit, gracias, muchas gracias. Y son aquellas que pues hacen las operaciones aritméticas. Todo esto viene de cachés y puedo ir cachando cosas de memoria, van a hacer que esas cosas se vuelvan rápidas, pero lo mismo. Solamente tenemos procesos, tenemos solamente 4 unidades de ejecución. Cosa que es importante aquí notar es, bueno, aquí los de Sintarexa creo que van a ser importantes, y es, estas CPU tienen el problema del branch prediction, que eso terminó siendo un bug de seguridad gigante, en el cual, digamos, uno puede obtener datos de cualquier otro hilo haciendo mediciones de tiempo. Entonces la GPU simplemente es, métale un montón de ALUs ahí, no va a tener caché de memoria, y lo que puede hacer es simplemente multiplicar y sumar, que es perfecto para nuestras convoluciones. Modos de operación de la GPU, asumimos que estamos trabajando sobre tensores, matrices de n igual a 1, 2, 3, y pues la manera de programar esto se vuelve nuestro lenguaje de programación CUDA, en el cual entonces cada operación tiene que ser definida para una unidad de ejecución. Entonces lo que uno hace generalmente es repartir pequeños datos sobre diferentes niveles de ejecución y dejar que CUDA haga el paralelismo por debajo. Entonces, caminos típicos en una red convolucional, uno hace convoluciones, saca layers totalmente densos, pooling, ReLU y batch norm, y todas estas pueden ser fácilmente implementadas en GPU, ganando velocidad extremadamente. Entonces, voy a robarte los 5 minutos que me quedan, cosas que hemos desarrollado entonces utilizando GPUs y utilizando CUDA. Entonces necesitamos desarrollar detectores. Entonces aquí hacemos segmentación para cuando pasamos, identificar la línea amarilla. Entonces utilizamos paralelismo. En Medellín lo que hicimos fue, por molestar, modo versión toro. No tenemos mucho tiempo libre, pero a veces me pregunto dónde salen tantas cosas. Tenemos particle filters a nivel. Entonces utilizamos toda esta información, PilotNet, segmentación, detección de objetos para tener información sobre dónde estamos localizados. Waypoint Navigation es un operador fácilmente puede conectar en este momento un robot, hacerle clic sobre algún lado y dele. Llegamos al punto de navegación totalmente fácil. También hacemos segmentación. Desafortunadamente, pues el labeling de esta data es extremadamente cara. Entonces, si hay compañías que hacen esto muy barato, pues creo que tienen como la razón de hay una compañía colombiana, LinkAI, que creo que es muy buena para generar esos datos. Nosotros hemos sido pues limitados por datos. Modos de seguimiento, follow mode. Entonces, para shows o eventos, uno es manejado por Waypoint y el otro, coloqué el video que no era, pero ahí va. Antes no se estrellan. Y pues desarrollamos nuestro propio software para curación de datos. A veces nos toca hacerlo muy manual. Y pues logros, tenemos 150 robots en campo. Un día normal se ve de este estilo, haciendo entregas todo el tiempo. Una aplicación que es pues la que maneja con el robot. Y pues les pregunto el producto final.
Qbot iba a venir, pero como que le está gustando mucho Medellín y no se quiso salir de ahí. Entonces me tocó hacer la presentación a mí. Entonces les presento, este es el Qbot, es un robot de bajo costo para entregas, navegación autónoma utilizando un método aprendizaje de máquinas y un concepto que llama autonomía paralela, en la cual las decisiones pueden ser tomadas por un humano, una red neuronal o un método de control, y actualmente hacemos órdenes en UC Berkeley. Los estudiantes nos aman, tenemos un montón de fans y pues todo esto requiere un montón de cosas. Jupyter AI, TensorFlow, C2, todo esto es gigante en nuestro technology stack. Yo a veces me asusto y pues la parte de mi investigación es al final entregar un robot que maneje solo, detección de cruces, PilotNet, detección de objetos, simulación. Hicimos un proyecto de Reinforcement Learning con Unity. Desafortunadamente, pues el Reinforcement Learning es algo tan difícil para que converja, que yo creo que aquí los físicos o los matemáticos ahí nos podrán pegar una ayudita. Y lo que pasa para el nuestro es, nuestra red no tiene noción de tiempo, tratamos de predecir también velocidad, meter todo en una red y a dar información de sistemas de información geográfica. Y pues hay un proyecto que yo estoy manejando por mi cuenta y es a saber si las representaciones en mundos virtuales se pueden transferir en herramientas en que puedan aprender a manejarse solos en el campo real. Un agradecimiento a Cristian García, que ha sido casi mi mentor estos 2 años. En la comunidad creo que todo el mundo lo conoce. Y pues estamos contratando. Si alguien quiere, o sea, siempre estamos abiertos a recibir gente. Mi correo es david@kiwicampus.com y pues Felipe, mi CEO, es f@kiwicampus.com. Voilà. David, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para David? Hola David, primero que quería agradecer por la presentación. Ok. Y pues yo sí tengo una duda, es ¿por qué utilizaron la arquitectura von Neumann y no la arquitectura Harvard para este modelo? Von Neumann es toda la arquitectura que está ahorita en todos los computadores, ¿no? O sea, Von Neumann ahorita es esto. Harvard hubo 2 o 3 computadores como que en su época. No, es porque ahorita los proveedores de GPU, pues Intel, Nvidia y todas esas cosas, pues provee la arquitectura von Neumann. Uno empezaría a decir de que por qué no escogimos RISC, que es el Reduce Instructor Set, pero pues creo que todo al final se reduce por conveniencia. O sea, decisiones porque qué es lo que hay en el mercado. A mí me gustaría literalmente sentarme y trabajar en la academia en desarrollar procesadores nuevos con todo lo que he aprendido, pero de aquí a que se vuelva un suceso comercial o que Intel o AMD empiecen a cambiar, tal vez con lo de Spectre, los de Sintaexa que saben pues la vulnerabilidad de Spectre en procesadores, puede que esto cambie, pero yo lo dudo mucho, la verdad. Entonces, habilidad del mercado al final. ¿Otra pregunta? Sin palabras, muchachos. Con esto, he visto por ahí la librería OpenCV. Ok, claro. ¿Hubiera sido viable utilizar OpenCV para implementar eso? No utilizamos OpenCV. Si es aquí en el tal vez por lo que pasé rápido, entonces utilizamos OpenCV. OpenCV tiene un problema y es que la documentación es mala. Va a pelear con documentación encontrando fichas horribles, y si vas a querer hacer cosas en tiempo real, te va a hacer compilación manual. En el robot compilamos OpenCV manualmente e implementamos ciertas mejoras que yo hago manualmente en NumPy, y sobre eso con OpenBLAS jalamos y hacemos OpenCV para ganar velocidad en procesamiento de imágenes. Entonces C2 está ahí, pero nuestra apuesta no es visión clásica, sino nuestra apuesta es utilizar Deep Learning, transformaciones de Deep Learning. Creo que es la solución para la navegación. ¿Queda claro? Tengo que leer, pero... Cualquier cosa puedes preguntarme. Yo quisiera saber si es viable usar LiDARs en cada robot. ¿Cuál es el problema con los LiDARs? Digamos, son extremadamente costosos
Y digamos, hace un par de meses, digamos, en California hubo un fuego terrible. Eso volvió locos los carros autónomos y es porque los LiDARs están, yo digo, personalmente, esta es mi opinión, que creo que me va a colgar Tesla, es que los LiDARs son tan buenos, digamos, de que cuando ocurren estos fuegos, los LiDARs son tan precisos que notan, digamos, la polución en el aire, las partículas densas y confunden todo el sistema. He hecho pruebas con LiDARs y a veces cuando hay polvo, cuando la situación del aire es terrible, se vuelve, o sea, le agrega más ruido al sistema que incluso utilizando métodos como filtros de Kalman o algún tipo de filtros, los LiDARs se vuelven una nada. En carros autónomos es entendible porque pues necesitas tener aseguramiento del 100%, tener como 5 o 7 sistemas críticos, pero para la navegación de robots no es tan importante porque, bueno, si golpeo a alguien, tal vez me echen a mí, pero no creo que lo va a matar. Entonces, eso. ¿Otra pregunta? Disculpa, ¿para qué usaste Node.js? ¿Qué tan rápido, qué tan recomendable es para ese tipo de La transmisión, hay transmisión de video por un WebSocket que tiene una implementación en Node.js WebSocket. La razón es porque teníamos un desarrollador de JavaScript de momento. Vamos, o sea, si hubiera caído en mis decisiones, yo quitaría cierto JS del robot, pero if it works, don't break it, ¿cierto? Entonces, esa es la razón. Google V8 ha hecho un excelente trabajo, la verdad, el equipo de Google. Personalmente conozco varios de los desarrolladores que creo que son las personas más, creo que inteligentes que conozco en este momento y hacen JavaScript, cosa que... pero bueno. Fuera de Python, que es como el un poco aquí en esta conferencia, por el tema de rendimiento y de performance, es mucho mejor, digamos, utilizar un lenguaje como C++, en este caso, ¿qué rol tiene C++ y hasta dónde llega a tener más importancia que, digamos, Python? Pues la cosa es, los sistemas que yo desarrollo son de Deep Learning, ¿cierto? Entonces, TensorFlow a mí me hace una capa de abstracción, pero eso todo por debajo es CUDA y C++. Entonces, digamos que en teoría estoy corriendo código de C++ y simplemente Python es esta abstracción que me permite llamar esos kernels, levantarlos y pues tener digamos, una facilidad de desarrollo. En teoría todo esto claramente lo puedo hacer en C++, nosotros tenemos ROS que tiene nodos de Python, que tiene nodos de C++, y pues en estos temas yo digo, si su merced va a hacer Deep Learning, tiene sistemas críticos, puede ir al más bajo nivel que es desarrollar sobre CUDA, pero hasta qué punto usted está sacrificando productividad en pro de esto. Pero igual, o sea, yo utilizo Python, es como un gateway hacia TensorFlow, que todo eso está debajo escrito sobre C++, entonces creo que no hay ninguna diferencia en cosas de Deep Learning. Ahora no es que vayan a salir y digan que es que estoy diciendo que Python es igual a C++. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Sí. En este caso, pues uno ve esa imagen y uno sabe todo lo que le ha tocado aprender y te admiro, la verdad, porque uno a veces se pregunta para dónde va la industria y realmente el producto que uno a veces se imagina no es que venga de la idea de uno, sino es mucha la necesidad que hay afuera y ahí es donde uno busca todo ese tipo de ayuda. Pasando ya 4.0 a la revolución que muchos hablan, a lo que le dan publicidad. ¿Qué crees desde tu perspectiva que va a venir en los próximos 5 años? Porque ya esto ya se está dando, pero ¿qué has visto? Bueno, estas son opiniones personales y es... nuestros lenguajes nos están limitando pues, a que programamos, como dije, ejecución uno a uno. La manera en cómo está desarrollado el Deep Learning es que enseñas ejemplos o enseñas cualquier tipo de sampling y tratas de enseñar. Entonces yo pienso que vamos a ver en este momento nuevos IDEs, nuevos desarrollos, más que enfocados a un lenguaje, en cómo hacer cómo darle información a estos métodos de Deep Learning, cómo darles estos datos. Entonces todos estos lenguajes se van a enfocar más en data flow execution, en cómo hacer labeling de datos en tu mismo código. En este momento creo que estamos en una parte transitoria en la cual tenemos herramientas para hacer Deep Learning, pero tal vez no son los lenguajes adecuados. Entonces aquí es donde viene el ECUN, donde viene el consorcio Julia y dice, estoy proponiendo este nuevo lenguaje para, bueno, ya no le dicen Deep Learning, sino le dicen diferenciación automática. Entonces yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver una gran cantidad de iteraciones
a nivel de lenguajes, de editores de códigos, enfocados simplemente a Data Driven Development, totalmente Data Driven Development. No creo que esto se vaya de la noche a la mañana, pero personalmente creo que eso va a ser el boom. TensorFlow Probability, les va a tocar a uno como desarrollador, le va a tocar aprender bien probabilidad. Nunca he tenido que utilizar medida, entonces todavía me alegro a mi profesor que me quería meter medida en probabilidad, pero aprender matemáticas va a ser totalmente necesario para las siguientes carreras. Entonces, Data Driving Technology, Data Driving Languages va a ser, pienso yo, y puedo estar muy equivocado, pero pienso que va a ser el spark de los próximos 5 años. David, muchísimas gracias. Ya, las siguientes preguntas ya se las pueden hacer a David compartiendo una cerveza. Un momento, por favor, un momento. Gracias, David. La hice muy técnica. Gracias. Sí. Bueno, un momento antes de que se vayan. Tenemos unos avisos importantes. Entonces, primero, tenemos los ganadores de las camisetas. Por favor, @Galeano, que había ganado la primera camiseta. @JMolinaBar. ¿Está? Sigue, por favor, pasen adelante porque van a salir en la revista de la alta sociedad de Python. @Chelaloto. ¿Está acá? ¿Quién es? Jimmy Edison Ibarra Escobar, ¿está? Eso. @El Ministerro, por favor, acá al frente. Y yo leo los arrobas que ustedes se ponen. Y este no lo puedo leer. Jax, algo así. Ejat. ¿Quién es? Eso. Bueno, los ganadores, muchos respondieron. Felicitaciones, muchas gracias por participar. Bueno, también tenemos stickers de la Python Software Foundation para los que quieran, amantes de los stickers. ¿Dónde están los stickers? Ahí, pueden acercarse y pedirle muchos. Y los esperamos a todos, por favor, en el BBC al frente del Andino con su ticket en la mano para poder pedir su cerveza. Gracias a todos. Los que no tengan tickets para cerveza pueden acercarse acá, por favor. ¿Quién le falta ticket para la cerveza? Acérquese. Que no hay muchos más.